Muchísimas gracias a todos los ponentes que hoy tengo el gusto de presentar y, bueno, como vosotros escuchar y aprender de ellos, porque, bueno, sois pues expertos conocedores tanto de los entresijos de esta tecnología como profesionales de empresas que ya tenéis experiencia y habéis implantado, habéis trabajado con un bot conversacional, bien pues para cubrir expectativas o objetivos de comunicación, de marketing, comerciales o de recursos humanos, como vamos a ver a lo largo de esta hora y media. Y bueno, pues los consejos y recomendaciones que nos vais a poder ofrecer en estas dos sesiones. Como sabéis, hoy vamos a tener una sesión un poco más teórica, aunque siempre nos vamos a basar en los casos prácticos que nos vais a ir comentando, y el próximo día 14 tendremos una sesión más práctica donde nos ajustaremos más a la hoja de ruta que hay que seguir a la hora de implementar pues un bot de estas características, ¿no? Vamos a intentar ir rápido para ajustarnos, aunque bueno, hemos empezado un poquito más tarde, os pido disculpas. Para llevar un cierto orden, sí que os agradeceríamos que las preguntas que tengáis, que seguro que serán muchas, nos las vayáis escribiendo en el chat y al finalizar las intervenciones, pues los ponentes os contestarán, os irán contestando, ¿vale? Vamos a comenzar con la participación de Carmen Queipo-de-Llano, que es socia fundadora de Comstrive, la primera comunidad en red de profesionales senior de comunicación y directora académica del programa de comunicación y management del Instituto de Empresa. Y Patricia Durán, que es responsable de comunicación y contenido en España y LATAM de Planeta Chatbot. Planeta Chatbot es el portal líder a nivel mundial, pues en castellano, y eventos sobre, bueno, pues especializado en inteligencia artificial y chatbots. Así que sin más, pues os doy la palabra a Carmen y Patricia para ver la introducción a la tecnología conversacional. Perfecto, pues muchas gracias, Marta. Si proyectas... Genial, vamos con ello. Ah, perfecto, Patricia. Ya estáis todos viendo, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Bueno, fenomenal, pues muchas gracias. Cuando hace unos meses presentábamos el white paper de tecnología conversacional y los retos que suponía para el DIRCOM, para el director de comunicación, pero también para otras funciones, ¿no?, dentro de las compañías, hacíamos una pregunta y es: ¿cuántos de vosotros estáis realmente entendiendo cómo es la tecnología y cómo la tecnología nos puede ayudar a resolver los retos que cada uno tenemos en nuestras áreas? Desde el punto de vista de la comunicación, para mí esto es algo que es indispensable, ¿no? Es decir, cuando yo hablo de tecnología conversacional, intento entenderla para ver cómo me sirve desde como una manera para resolver procesos a nivel de comunicación, ser más eficientes, o por otra parte, cómo esa tecnología conversacional pues, me puede ayudar a conectar con otras audiencias. Todos estamos hartos de escuchar, bueno, pues, la palabra tecnología conversacional, inteligencia artificial, big data, realidad virtual, la voz. Pero ¿cómo entendemos estas tecnologías y cómo las aplicamos como una solución a nuestro ámbito? Por ejemplo, desde el ámbito de la comunicación, big data, me gusta entenderlo como un conjunto de datos, pero un conjunto de datos que los ponemos al servicio de la reputación, o la realidad virtual como una manera de crear experiencias de marca, o la voz, que es uno de los grandes retos que tenemos por delante, ¿no? y que en el que realmente las marcas y los directores de comunicación y los directores de marketing jugamos un papel esencial, porque tenemos que definir cuál es esa identidad sonora. ¿Cómo habla mi marca? ¿Cómo se diferencia mi marca en un entorno de voz con respecto a otros competidores, con respecto a otras marcas en este ecosistema? O, por ejemplo, la inteligencia artificial, que nos sirve desde el ámbito de la comunicación y del ámbito del marketing a generar contenido de manera automática. Todas estas tendencias, repito, nos gusta llevárnosla a nuestro terreno, y en el white paper de tecnología conversacional, que compartiremos después, os dejaremos el link, abordamos todos estos temas. Patri, please. Un segundo.
Perdonad porque lo estamos haciendo, es poco, poco ortodoxo que cada uno nos se pase la presentación. Bueno, tecnología conversacional. Básicamente, ¿qué es lo que intentamos trasladar con este concepto? Queremos utilizar la tecnología para automatizar y facilitar la comunicación entre las máquinas y los seres humanos. Y esta tecnología lo que nos sirve es para dar respuesta, como decíamos antes, a las necesidades que tenemos con distintos stakeholders. Pueden ser clientes, pueden ser empleados, pueden ser ciudadanos, puede ser cualquier colectivo con el que nos intentemos relacionar. Gartner, la consultora tecnológica, ya dice que el 50% de las grandes y medianas empresas estarán trabajando en la implementación de chatbots en este 2020. Según un report de Planeta Chatbot, el 78% de las personas encuestadas están a favor de resolver sus dudas a través de aplicaciones de mensajería. El 56% quieren o están dispuestos a adquirir productos a través de WhatsApp, ¿vale? Con lo cual las cifras y sobre todo la tendencia en cuanto al patrón del usuario, el cómo nos gusta interactuar, cada vez nos deja más abiertas las posibilidades a implantar este tipo de tecnología en nuestras compañías. ¿Y por qué la tecnología conversacional? ¿Qué características básicas tiene? Pues una vez que nosotros tenemos decidido si la tecnología conversacional es la herramienta que queremos utilizar de cara a conectar con nuestros stakeholders, lo primero es que tiene una grandísima amplitud o capacidad de adaptación a distintos entornos, ¿no? Es decir, un chatbot o un bot lo podemos implantar en una aplicación de mensajería, lo podemos implantar en una web, puede estar incorporado en una app, es decir, es muy versátil y muy adaptable. No duerme, ¿vale? Al final es un 24/7 por 365 y resuelve las interacciones con las personas con las que queramos implantarlo, ¿no? Con nuestro cliente, con nuestro empleado, en cualquier momento y sobre todo de una manera asíncrona, que ahora en este momento de trabajo en remoto, ¿no? Lo hemos escuchado millones de veces, es decir, podemos iniciar un proceso, no es como el teléfono, no tengo que iniciar y finalizar el proceso en el mismo instante, sino que puedo comenzar una conversación y finalizarla cuando y como quiera el usuario. Y lo que comentábamos antes, la imagen de marca. Es fundamental que nuestro bot represente identifique a la marca que tiene por detrás. Es decir, si no, no estaremos diferenciando la experiencia con respecto al usuario. Y tenemos diversos formatos y es en esta parte que os decía al principio de un poco evangelizar y tratar de entender la tecnología, tenemos que tratar de entender los conceptos que hay detrás. Es decir, no es lo mismo hablar de bots, que es pues, un sistema informático que de una manera automática y repetitiva interactúa con nosotros o desarrolla una acción, pero que eso no implica mantener una conversación, y aquí podemos estar hablando, y todos lo hemos escuchado, ¿no? con los temas de las elecciones, las granjas de bots, o cómo las fake news viralizan porque existen bots que de manera automática están dedicándose a retuitear o a difundir, o en temas de programática también. Ese bot es distinto a un chatbot que puede mantener una conversación con un ser humano utilizando el lenguaje natural vía chat, ¿vale? Pero puede o no estar dotado de inteligencia artificial, que esto es algo que muchas veces pensamos que todo chatbot, ¿no? Y eso lo aprendí de Ángel, de Chatbot Chocolate, no todo chatbot tiene por qué estar dotado de inteligencia artificial. Y aquí tenemos varios casos, os compartiremos pues, el chatbot de CaixaBank, Mafre, Ana del Departamento de Comunicación también vendrá a contar cómo lo están utilizando ellos, Burger King. Si hablamos del concepto VoiceBot, básicamente es que esa comunicación se va a realizar vía voz. Y aquí tenemos pues, Google in Action, que es de Google Assistant, o las skills de Alexa. Y por último, los asistentes virtuales,
con los que, bueno, pues más o menos ya estamos prácticamente todos habituados a mantener esa conversación fluida y abierta, y aquí tenemos pues muchos casos que están en nuestro día a día, ¿no? Como usuario, pues desde Google Assistant de Google, Alexa de Amazon, Aura de Telefónica y más ejemplos que nos encontramos en, pues eso, en nuestro día a día. Y si hablábamos antes del concepto de tecnología conversacional, pues lo mismo nos pasa sin ser exhaustivos, porque de esto pues hay otros expertos que podrían hablar muchísimo más, es la importancia de entender de manera muy sencilla, igual que hemos explicado la tecnología conversacional, pues por ejemplo, qué es la inteligencia artificial vinculada con inteligencia artificial conversacional, ¿no? Que al final es la responsable de la lógica que hay detrás de los bots que construimos, ¿no? Y lo que tenemos que tener en cuenta es que sin inteligencia artificial el bot puede ser tan solo un montón de preguntas y respuestas, ¿vale? Y en función de los objetivos que tengamos, de la envergadura del proyecto, pues lo que decimos, tendremos que incorporarlo o no. Machine Learning, exactamente igual. Estamos hablando de que la máquina aprenda. Es decir, por una parte, tú puedes tener un bot simple en el que tienes una carga, como si dijésemos también, manual de nuevos flujos de conversación, y podemos en ocasiones utilizar Machine Learning, que es como de manera automática esta máquina es capaz de aprender durante todo el proceso. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por hacer esta introducción a lo que es el mundo de la tecnología conversacional. También dar gracias a todos los que están aquí conectados hoy y a Fedid por organizar el encuentro. Vayamos ahora que ya conocemos un poco las claves de esta tecnología, las principales diferencias y formatos que existen, ¿no? Que siempre es uno de los puntos clave a la hora de comenzar a trabajar con ello, ¿no? Si no conocemos bien los conceptos, no podemos plantearnos implementarlo en nuestra empresa, ya sea para un departamento comercial, como veremos hoy, o para el de recursos humanos, o para el de comunicación. Sin embargo, profundicemos un poco más en cuestiones que veremos en esa sesión práctica del 14 de julio, que también ha comentado Marta al inicio de la sesión, que están relacionadas con la metodología, ¿no? Los pasos que debemos dar a lo largo del proyecto para que verdaderamente nuestro chatbot salga a la luz y cumpla con los requisitos que queremos que tenga, ¿no? Así que lo primero y lo más importante es la selección del caso de uso, ¿de acuerdo? Al final, la primera reflexión que tenemos que hacer dentro de nuestra compañía es decir cuál es nuestra necesidad, ¿no? ¿Qué quiero conseguir con la tecnología que incorpore? ¿Qué es lo que necesito y qué tecnologías existen para darme la solución? Es aquí donde en muchas ocasiones un chatbot puede ser la respuesta, ¿de acuerdo? Pero tengamos claro que lo primero que necesitamos saber es cuál es nuestro problema, qué es lo que queremos resolver y a partir de ahí ver si un chatbot es la solución o no, ¿de acuerdo? Es el primer punto a la hora de llevar a cabo cualquier tecnología. ¿Por qué? Muy simple, porque si planteamos un chatbot y no existe esa necesidad que resolver, lo cierto es que el proyecto puede que muera a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Una vez decidido que el chatbot es lo mejor, tenemos que plantear y acotar cuál va a ser su objetivo, ¿de acuerdo? Plantear también con qué presupuesto contamos, ¿de acuerdo? Para fasear o no el proyecto, como veremos en otras fases. Pero lo primero, efectivamente, que tenemos que tener en cuenta es selección del caso de uso a partir de esa necesidad que tenemos. Una vez seleccionado el caso de uso, pasaremos a entender en detalle precisamente la cuestión que queremos abordar. Lo primero que tenemos que plantear, pues el proceso de definición del árbol de contenido, cuáles son las preguntas que vamos a abordar, qué procesos queremos implementar y sobre todo, y muy importante, qué integraciones con sistemas necesitamos. ¿Por qué? Pues muy sencillo, a partir de la integración o complejidad que necesitemos podemos plantear introducirla en la fase 1, en la fase 2 o en la fase 3, ¿no? Podemos, por ejemplo, plantear que cuando el chatbot no sea capaz de resolver una duda, pase directamente a un agente, ¿de acuerdo? A un agente humano que se la resuelva. Así visto, parece lo ideal, parece lo perfecto,
pero aquí nos juntamos justo del paso 2 al paso 3. ¿Tenemos los servicios técnicos, tenemos la tecnología que nos permita llevar a cabo ese proceso? Efectivamente, tras elegir y entender al detalle cuál es el caso de uso que queremos implementar, cómo queremos implementarlo, ¿de acuerdo? Tenemos que plantearnos si las necesidades técnicas que necesitamos para que el trabajo y el proyecto sea perfecto existen de verdad dentro de mi compañía, ¿de acuerdo? Porque si no, tendremos que plantear o crearlas o acotar el proyecto y plantear otra solución, ¿de acuerdo? Basándonos en el ejemplo que os daba del agente conversacional, pasarlo directamente a un agente humano, pues tendremos que plantear, oye, ¿tenemos un chat center? ¿Sí o no? ¿Tenemos una persona especializada para poder llevarlo a cabo? ¿Sí o no? ¿Tenemos el API que nos permite esa integración? ¿Sí o no? Lo mismo con un sistema de login, ¿de acuerdo? Por ejemplo, dentro del chatbot. Al final, esos puntos son los que debemos ir fijando en los primeros pasos, en las primeras semanas de diseño de nuestro proyecto, para así poder luego ir faseándolo, acotándolo y sobre todo llegando a producción de una forma correcta y que consiga enganchar al usuario, porque al final se consigue una experiencia positiva. Una vez que tenemos estos 3 pasos, vayamos al diseño detallado del chatbot. Aquí un poco tocamos cuestiones que ha comentado ya Carmen y que veremos en profundidad el 14 de julio relacionadas con la personalidad del chatbot y los caminos que queremos cubrir, ¿de acuerdo? Relación directa también con el último punto, que es la planificación y el desarrollo. Estos 4 puntos nos permitirán saber cuáles son las diferentes fases que necesita nuestro proyecto para salir al mercado con un producto mínimo viable de chatbot que efectivamente cumpla con los objetivos y las necesidades que hemos fijado en el punto 1 y que nos permitan conseguir los objetivos que necesitábamos. Estos 5 pasos de la metodología los iremos viendo punto por punto el próximo día con diferentes casos en concreto, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los puntos clave que queremos remarcar hoy y que también destacábamos en este paper que escribimos pensando en los directores de comunicación, en los DIRCOM? Pues estos, y desde mi punto de vista, estos 4 son la clave de cualquier proyecto, ¿de acuerdo?, que esté relacionado con tecnología conversacional. El primero de ellos, nuestras audiencias, nuestro stakeholder, ¿de acuerdo? Sin tener claro a quién nos dirigimos, no podemos plantear un proyecto de este tipo. En función de a quién nos queramos dirigir, en función de nuestra audiencia, utilizaremos unas técnicas conversacionales diferentes, utilizaremos un canal u otro, ¿de acuerdo? Os pongo un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, si nuestro chatbot está orientado a nuestros empleados, ¿de acuerdo?, utilizaremos un lenguaje u otro, ¿vale? Utilizaremos un canal u otro. No es lo mismo dirigirnos a nuestro empleado, que quizá planteamos el uso de la intranet o de un Slack, o por ejemplo de un Microsoft Teams, que si nos dirigimos a nuestros usuarios finales, ¿no?, que quizá planteamos el uso de un Facebook Messenger o de un WhatsApp incluso, ¿de acuerdo? Al final, la audiencia a la que nos dirigimos determinará directamente el canal y el idioma. Eso básico. El idioma en el que queremos comunicar también dependerá del caso de uso que queramos implementar. Obviamente, si estamos hablando de un proyecto que va a implementar una empresa que está relacionada pues, con el mundo de la cultura o con el mundo del turismo, puede ser que si está afincada en España, como sede principal, decida por el momento solo lanzarlo en castellano. Pero no tiene que perder de vista en su roadmap que otros idiomas como el inglés o el alemán, en función del número de turistas que reciba de cada una de estas nacionalidades, tiene que ser también uno de los idiomas que esté disponible el día de mañana, ¿no? Y si cuenta con todos los servicios que ofrece en castellano, en otros idiomas. Esto es un punto muy importante. Que aunque pensemos en pequeño en esas primeras fases del proyecto, también tenemos que plantear dependiendo del caso de uso que tengamos y del tipo de empresa que seamos. Lo mismo ocurre, pero desde una fase temprana, en localidades como pueden ser País Vasco o Cataluña, ¿no? El castellano debe ser uno de los idiomas a entrenar, pero desde el minuto 1 también el euskera y el catalán deben ser importantes y eso condicionará también el número de funcionalidades que implementemos o el número de casuísticas que entrenemos, ¿de acuerdo? Y por último, el tipo de respuesta. El tipo de respuesta pues puede ser, por ejemplo, en chat, es decir, dentro de la conversación estamos respondiendo los diferentes pasos que tienes que llevar a cabo para hacer un trámite
dentro de la agencia tributaria, por ejemplo, o puedes directamente solucionar o responder a ese tipo de preguntas redirigiendo directamente a la página web. ¿De acuerdo? Este tipo de respuesta implicará unas cuestiones técnicas u otras, ¿vale? Para que veáis también conceptos que hemos ido viendo a lo largo de esta parte de metodología. En función de las necesidades técnicas que implique un proyecto y de cómo podamos abordarlo, pues llevaremos a cabo el uso de una estrategia u otra. ¿De acuerdo? Aquí os dejamos esta infografía de Chatbot Chocolate, que hoy también estará Ángel Hernández con nosotros, socio director de la compañía, para que veáis un poco el proceso que puede seguir nuestro chatbot. El próximo día profundizaremos en ella, pero como podéis ver, al final el chatbot es un gran conglomerado de tecnologías en la que podemos trabajar desde un speech to text cuando hacemos, por ejemplo, una recepción de un audio y somos capaces de entenderlo, ahí necesitaremos ese tipo de tecnologías, y otras cuestiones y otras APIs, pues por ejemplo, como pueden ser un CRM, un sistema transaccional o ese módulo de agente humano que os comentaba previamente. Todo ello lo que nos permitirá es dar al usuario una respuesta coherente y potente. Otro de los puntos en los que profundizaremos el próximo día es en todo lo relacionado con la personalidad de nuestro chatbot y en cómo comunicar y gestionar la llegada de un nuevo canal con nuestros usuarios, ¿no? Al final, la marca que queremos, que tenemos que saberla transmitir, esos valores, esos principios, esas características, esas cualidades que nos definen como marca, son necesarias que estén dentro de nuestro chatbot, ya sea para empleados, ya sea para consumidores, ya sea para ciudadanos o, por ejemplo, para proveedores. Lo importante es que sepamos transmitir a través de la personalidad del bot este tipo de puntos. El próximo día, como bien digo, profundizaremos en algunas claves, en algunas plantillas que nos van a ayudar a definir justo el punto de la personalidad del bot. Lo mismo con el tono, ¿de acuerdo? O con el naming y la identidad visual. Tenemos diferentes plantillas que nos irán ayudando a definir este proceso. Por ir acabando, y como en cualquier otro entorno de desarrollo tecnológico, tenemos que tener en mente que existen diferentes perfiles a tener en cuenta a la hora de implementarlos, ¿de acuerdo? Aquí plantábamos 5, que son el equipo de marketing, el equipo de comunicación, por supuesto, desarrolladores que nos ayuden a llevar a cabo el desarrollo tecnológico, expertos en sistemas para hacer todas esas conexiones y las vigas de lo que será nuestro proyecto, ¿no? Los cimientos, y por supuesto un project lead que nos ayude a gestionar de forma correcta todas esas fases para que nuestro chatbot pues al final sea un proyecto tecnológico de éxito y que cale dentro de nuestras audiencias. Es importante tener en cuenta que dependiendo del caso de uso y del nivel de exigencia que busquemos en el chatbot, puede ser necesario o no contar con este tipo de perfiles. No debemos olvidar que existen plataformas, por ejemplo, de desarrollo de chatbots similares a lo que puede ser un WordPress y que no implican de un equipo técnico. Por eso, y volviendo a la slide de metodología, lo primero que tenemos que tener en cuenta es hasta dónde queremos llegar y cuál es la necesidad que buscamos resolver con este proyecto. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues hoy vamos a tener la suerte de ver diferentes casos de éxito relacionados con el mundo de la comunicación, de los recursos humanos, del área comercial y de negocio. ¿De acuerdo? Aquí nos dejaba algunos casos que podemos ver en el mundo, en cada uno de los departamentos, ¿no? Pues en recursos humanos se puede hacer captación de talento, onboarding o trámite de gestiones, como por ejemplo enviar las facturas del mes. En el mundo de la comunicación, pues podemos aplicarlo a comunicación interna, a comunicación externa, comunicación de crisis o campañas publicitarias, como también veremos. En el caso del mundo de los negocios, pues automatización de diferentes procesos o formación de equipo, que también existen múltiples casos orientados a este caso. Y también en el área comercial, pues al final con gestión de proveedores, captación de leads, conexión con nuestro CRM, automatizar el proceso y gestión de cada uno de los contactos que tenemos. Todo ello, repito de nuevo, bajo un paraguas de necesidad que verdaderamente tenga luego un impacto en nuestro negocio, ¿no? Y que veamos que efectivamente resuelve uno de los problemas o pain points, no solo a nivel interno, sino también a nivel externo. Dicho esto, Marta, si te parece, comenzamos con el caso de comunicación. Sí, muchísimas gracias Patricia y Carmen.
Vamos ahora, como decías, a hablar de casos de éxito, primero desde la perspectiva de comunicación, cómo la implantación de este tipo de tecnología puede ayudar a conseguir objetivos dentro de la estrategia de comunicación. Luego hablaremos de la parte de recursos humanos y de la parte más puramente comercial. Para ello tenemos en principio a Ana Gutiérrez, que es jefa de comunicación en redes sociales de Mafre, que hemos tenido bastantes problemas técnicos, pero creo que finalmente está dentro. Ojalá que nos pueda contar el caso de Mafre. Y contigo, que creo que, Patricia, nos vas a contar un caso pues muy simbólico, ¿no? Del éxito del uso en comunicación, como es el caso del Olentzero. Yo le conozco y por eso os digo que la verdad es que fue fantástico. Así que adelante. Genial, Marta, muchas gracias de nuevo. Los problemas técnicos, ojalá se pueda conectar a Ana, si los problemas técnicos de hacerlo a través de todo online, pues a veces pueden suceder, ¿no? Como bien comentabas, yo os voy a acercar un caso. ¿Estáis viendo mi pantalla? No, ¿verdad? No. No, dame un segundito. Como os comentaba, Marta, yo os voy a acercar un caso bastante conocido aquí en España, especialmente en la zona de País Vasco, que es el del Orenchelo, ¿no? Al final este caso simboliza muy bien lo que es la aplicación de tecnología conversacional al mundo de las campañas publicitarias, ¿de acuerdo? Este proyecto se llevó a cabo en... Darme un segundito que no sé por qué no me deja pasar. Ahora. Se llevó a cabo en 2017 y en 2018 durante las Navidades y no era nada más, parece simple, pero ahora veremos un poquito más el proceso de implementación que supuso, que un chatbot que era capaz de simular ser el Orenchelo. El Orenchelo, no sé si lo conocéis, pero es el personaje mitológico de la cultura vasca, pues que se encarga de entregar los regalos en Navidad, como pueden ser los Reyes Magos o puede ser Papá Noel, ¿no? Pues el objetivo de la radiotelevisión vasca durante las Navidades de 2017 y 2018 era conseguir crear o recrear, mejor dicho, una conversación con Orenchelo a través de WhatsApp, ¿vale? Este tipo de chatbot es lo que llamamos un chatbot general, casi rozando lo que es a día de hoy un Siri o un Alexa, un asistente virtual, ya que la conversación no estaba guiada en ningún momento. El usuario, cuando entraba en WhatsApp, tenía la libertad de decirle absolutamente cualquier cosa al chatbot, ¿de acuerdo? Esto parece algo así como en un primer momento impactante, porque obviamente tiene una complejidad bastante importante, pero lo cierto es que no tenemos que olvidar que este chatbot, este proyecto, esta campaña, se llevó a cabo durante un periodo de tiempo muy acotado que estaba relacionado con la Navidad. Entonces, bueno, pues ahora veremos las fases que se llevaron a cabo para entrenarlo, pero lo cierto es que ya teníamos un camino que seguir a la hora de trabajar en ese primer entrenamiento del chatbot, ¿vale? El canal, como os decía, fue WhatsApp, fue directamente muy importante contar con la tecnología y en este caso con Chavo Chocolate para poder llevarlo a cabo en este canal, ya que apenas se utilizaba en 2017 y en 2018 WhatsApp de una forma automatizada, ¿no? Había muy poquitas empresas que tenían la posibilidad de empezar a llevar a cabo, ya fuera campañas publicitarias o no, a través de este entorno. Y la duración, como bien os decía, fue más o menos 10 días durante las Navidades. Antes del 24 de diciembre, si no me equivoco, ¿vale? ¿Cómo se consiguió llevar a cabo este proyecto? Pues a través de unas fases de entrenamiento muy tediosas y muy complejas, ¿vale? Al final la fase de inicio estuvo cubierta por esta primera ronda de definición de, oye, estamos en Navidades, vamos a conseguir o vamos a plantear el entrenamiento de una serie de cuestiones que sabemos que van a suceder, pues por ejemplo, una lista de regalos, quiero un iPhone, quiero un ordenador, quiero X libro, ¿no? Todas estas cuestiones fueron las que primero se entrenaron, ¿vale? Luego se definía la respuesta para este tipo de pregunta, pues en este caso se decidió que el Orenchelo fuese como, pues muy picante, ¿no? Ahora os enseñaré un vídeo para que podáis verlo, pero se decidió que la personalidad de Orenchelo fuera muy directa, muy cercana, picantona, y eso también consiguió un engagement con las audiencias independientemente de la edad,
que fue muy bueno. Y por supuesto, y aquí hilo también con lo que venían comentando en esa fase de introducción a la tecnología, se planteó obviamente la respuesta en español y en euskera, en los 9 dialectos que tiene esta lengua, ¿vale? Es algo obvio, ¿no? Si lo lanzas en el País Vasco, tienes que ir cubriendo esos dos idiomas prácticamente desde el principio. Una vez cerrado este proceso de conceptualización, entramos en la fase de entrenamiento previo, que es meter en el sistema, que en este caso fue un sistema propietario de Chatbot Chocolate, todas las frases que queríamos entrenar para que el chatbot, pues a través de ese procesamiento del lenguaje natural, fuera capaz de entenderlas y dar la respuesta que se necesitaba. Segundo paso a llevar a cabo, pues trabajar sobre WhatsApp para que efectivamente las conexiones funcionaran y no hubiera problemas. Y aquí la fase más interesante, y justo con lo que os decía al inicio, mejora de los mensajes. Día a día, casi hora a hora, si me lo permitís, porque el número de mensajes que se recibían era incalculable, se llevó a cabo un proceso de entrenamiento del chatbot, de ver si queríamos entrenar o no las X preguntas que a día de hoy no estaban entrenadas, ¿vale? Pues nos llegaba algo relacionado, pues por ejemplo, con Cataluña, que en ese momento pues estaba muy en boga toda la cuestión de Cataluña, pues tenemos que entrenarlo sí o no, queremos que se entrene sí o no. ¿De acuerdo? Pues para poneros un ejemplo, a día de hoy si se lanzara algo, quizá tendríamos que plantear obviamente cuestiones relacionadas con el COVID, ¿no? Porque serían preguntas que le iban a hacer a Lorenchelo. Pues eso mismo es lo que se hacía, como os decía, hora a hora para que el chatbot fuera aprendiendo, y siempre digo aprendiendo entre comillas, porque esto no es un sistema inteligente que lo haga solo, sino que tiene detrás a un equipo de redactores, de humanos, que lo que hacen es plantear, si es necesario o no, entrenar determinadas cuestiones dentro del chatbot. Este caso fue todo un éxito, también jugaba con algunas de las claves que tiene que tener toda campaña publicitaria. Donde se realizó, pues al final es el País Vasco, con una cultura muy arraigada y donde la figura de Lorenchelo, bueno, pues es muy importante durante las fechas navideñas. ¿Cuándo? Pues en Navidad, no lo iban a lanzar en verano, obviamente, ahí también jugaban con ese slot del tiempo, y a través de un canal que es WhatsApp, que no entiende de edades. La brecha digital en este caso era mínima y tenías conversaciones desde con una niña de 5 años que le escribía a Lorenchelo la carta de los Reyes, hasta con una abuela que le decía que le regalaba a sus nietos. Así que bueno, os voy a dejar, como os comentaba, el vídeo para que lo veáis de primera mano lo que supuso esta campaña y cuál puede ser el impacto de jugar con esta tecnología de una forma tan innovadora. Olenchero en la cultura popular vasca es quien baja del monte para llevar los regalos a todos los niños. Ayer lo vimos en su cabalgata por el centro de Bilbao y esta mañana ha recibido a los pequeños que han ido a saludarle y a entregarle sus cartas. ¿Por qué enviar una carta cuando puedes hablar con Olenchero por WhatsApp? Presentamos el primer chatbot dinámico en WhatsApp. Pero, ¿cómo crear un bot que pueda interpretar y responder miles de preguntas a la vez en tiempo real? Y por si esto no fuera suficientemente complicado, ¿cómo crear un bot en WhatsApp si no existe una API oficial para el desarrollo de bots? Creamos un número de móvil virtual cada 250 contactos para evitar ser detectados. El número se podía conseguir en la web de la campaña, aunque rápidamente se compartió por WhatsApp de usuario en usuario. Programamos la inteligencia del bot con más de 8.000 combinaciones de respuestas posibles. Sin esquemas de conversación, sin botones, sin respuestas predefinidas A/B, todo era dinámico y fluido. Para ello, un equipo humano formado por redactores y programadores creó, monitorizó y actualizó en tiempo real el diccionario del bot. Cuando un usuario enviaba un WhatsApp, el sistema detectaba si alguna de las palabras del mensaje estaba incluida en el diccionario. En caso afirmativo, respondía eligiendo entre una de las diferentes combinaciones de respuesta posibles. Si no encontraba ninguna coincidencia, respondía enviando alguno de los mensajes default, disculpándose por no poder atender tantos mensajes. Al momento, el sistema de inteligencia del bot avisaba con una alerta al equipo para redactar y añadir una nueva respuesta en el diccionario. En castellano y en euskera, con sus 9 dialectos. Y teniendo en cuenta faltas de ortografía, emojis, abreviaturas, fotos, audios, vídeos. Todo monitorizado en tiempo real para aprender y mejorar la inteligencia del bot
a medida que mantenía nuevas conversaciones y contestaba a nuevas preguntas. Los resultados: 1.314.626 conversaciones en solo 10 días. Con 11 minutos de media por conversación, más de la mitad han mantenido conversaciones todos los días en los que estuvo activo el bot. Esto nos permitió engañar a WhatsApp para que creyera que Olentzero era una persona real y no un bot. Hasta nosotros empezamos a creer que era real. No está mal para no ser Santa Claus ni los Reyes Magos, ¿eh? Bueno, como veis, al final es una campaña bastante innovadora que fue durante 2017 y 2018, jugaba con muchos puntos interesantes, como os comentaba al principio, y espero que sirva como ejemplo de lo que se puede llegar a hacer con esta tecnología. Marta, muchísimas gracias. Cedo la palabra, si no me equivoco, a Ana para que nos cuente más detalles sobre el caso de Mapfre. Correcto, pues Ana, cuando quieras, aunque bueno, no tenemos tu presentación por estos problemas técnicos, pero nos vas a contar seguro que cosas muy interesantes de vuestra experiencia en Mapfre. Bueno, hola a todos, ¿me escucháis? Sí, ¿no? Perfectamente. Disculpad Gracias. porque ha sido un horror. Disculpad de los problemas técnicos, pero hay veces que la tecnología se pone en contra y no nos deja avanzar, ¿no? Bueno, nuestra experiencia con inteligencia artificial, debo deciros que es bastante tímida, ¿no? Empezamos como hace 4 o 5 años y nuestras primeras experiencias fueron en el campo de atención al cliente, porque incluimos chatbot en los canales corporativos de redes sociales para tratar de gestionar todas las consultas que nos entraban a través de mensajes directos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí lo que hicimos fue crear diálogos de conversación relacionales, que lo que había detrás realmente era un motor de preguntas y respuestas y que iba guiando al usuario en base a lo que iba contestando al lugar adecuado, ¿no? Esas fueron las primeras experiencias. La verdad es que fueron buenas. La experiencia de usuario tuvo una buena valoración y a partir de ahí lo que empezamos, como no nos gusta estar quietos habitualmente, pues lo que hicimos fue seguir explorando en nuevas opciones. Entonces, a partir de ahí empezamos a pensar en cómo explotar desde un punto de vista de comunicación y de marca las opciones de inteligencia artificial. Y lo que creamos fueron chatbots relacionados con patrocinios. A partir de ahí contábamos con la figura de Rafa Nadal y lo que creamos fue un chatbot que lo que hacía era tú te suscribías al robot y el robot te informaba de los partidos de Rafa, cuándo se jugaban, a qué hora, y a partir de ahí empezabas a seguir los resultados en directo de los partidos que estaba jugando. La acogida fue muy buena también y de hecho lo tenemos todavía funcionando. El COVID ha paralizado todas las competiciones, por tanto no se ha podido jugar, pero bueno, en cuanto se pueda, pues el robot está funcionando y a partir de ahí seguiremos avanzando. Como otras experiencias, contaros que el sector, nosotros, como todos sabéis, ya somos sector asegurador. El sector asegurador es innovador, pero es innovador en otro sentido, ¿vale? En esto vamos con mucha cautela. En crisis que habéis comentado no lo hemos probado. Nos gusta manejar las crisis en primera persona. Tenemos herramientas de escucha con reglas que lógicamente van con inteligencia artificial y nos permiten saber qué se está diciendo y qué se está contando en todo momento, etcétera. Luego tenemos en Facebook, tenemos motores también de aprendizaje y de atención al cliente, que es el Pollo Paco, lo que nosotros llamamos. Entonces se llama nuestro PacoBot, que lo que hace es atender al cliente. El resultado en Perú es muy bueno. Paco, que es el pollo que da imagen a PacoBot, se ha convertido en todo un influencer en Perú y bueno, pues la verdad es que está funcionando muy bien. A partir de ahí, ¿qué deciros? Pues que nuestra experiencia con inteligencia artificial lógicamente irá avanzando, se está explorando a nivel de negocio, pero ahí no os puedo contar porque mi terreno es comunicación, pero lo que sí nos gusta mucho, nosotros nos hemos inventado los KLI. Y los KLI al final son las Key Learning Indicators,
que lo que hace, o para nosotros lo que supone, es seguir avanzando siempre en innovación, ir explorando cosas pequeñas que nos permitan estar ahí a la vanguardia, que nos den resultados que podamos extrapolar a otras áreas de negocio de la compañía y avanzar en esta línea, ¿no? Al final, lógicamente, todo lo que hagamos en comunicación es muy importante porque hacemos marca, estamos al lado del usuario y bueno, pues pero siempre estamos pensando de cómo aplicar la inteligencia artificial en lo que son los procesos de negocio, ¿no? Es lo que realmente nos está suponiendo. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Ana, por compartir con nosotros tu experiencia. Vamos ahora a pasar a tratar casos concretos de la parte más enfocada hacia los recursos humanos, y para ello vamos a contar con Carmen Queipo, que nos va a hablar del caso de CaixaBank, y con Ángel Hernández. Bienvenido, Ángel. Ángel es uno de los fundadores de Chatbot Chocolate, que es una de las empresas insignia de diseño de este tipo de bots, desarrollo y demás, y tiene muchísima experiencia en hacer esa tecnología, adaptarla a medida a casos específicos de diversas empresas. Voy a compartir yo la pantalla. Carmen, ¿estás por ahí? Sí, perdona. Sí, perfecto. Vale. Sí, Perfecto. que me voy había a compartir la pantalla. Fenomenal. Vale. Muchas gracias. Yo os voy hablando si queréis nada. mientras tanto. El caso de CaixaBank fue uno de los casos que incorporamos en el white paper de tecnología conversacional, de los retos del DIRCOM ante la tecnología conversacional que os comentaba antes. ¿Estáis viendo, verdad? Sí. Perfecto. Perfecto, pues si vamos a la primera slide. Y aunque antes Patricia lo ha comentado por encima, pues por supuesto que la tecnología conversacional es la anterior, perdóname. Sí, es que no sé por qué me está saliendo aquí un mensaje y no me deja. Vale. Vale, fenomenal. La tecnología conversacional, como os anticipábamos antes, puede tener diversos usos y uno de ellos es la comunicación interna. Entonces, sin profundizar demasiado, pero sí que podemos basarnos en estas soluciones para resolver las preguntas frecuentes que puedan tener nuestros empleados, desde información de proyectos en curso, información de negocio, procedimientos a nivel de recursos humanos, procedimientos para el desarrollo de proyectos, las consultas habituales, ¿no?, de nómina o vacaciones, pues ese tipo de respuestas a través de resolución de preguntas frecuentes a través de un chatbot es de lo más utilizado. A su vez, existe otro ámbito en el que podemos aplicarlo, que es para difundir información corporativa, desde comunicar lanzamientos de producto a nivel interno, eventos internos, nuevas incorporaciones e incluso el envío de la newsletter, ¿no? Porque imaginaos, nos viene una posibilidad que es pasar de enviar una newsletter con un contenido estático a ser capaces de ofrecer una newsletter que no solo sea más visual, sino que además sea conversacional, que nos permita interactuar con el contenido, ¿vale? Otro ámbito en el que también podemos dar una solución a través de los chatbots es la gestión de recursos internos, desde el tema de las reservas de salas, consultar formaciones, canales en los que se está impartiendo determinadas formaciones, y ya no hablamos tanto de ese concepto de preguntas frecuentes porque en estos momentos todas estas cuestiones se pueden resolver también en aplicativos web o en apps móviles, y además el asistente conversacional pues, puede aportar un valor añadido. Y por último, que además Ángel, que después compartirá el siguiente caso, tiene muchísima experiencia, es en los procesos de onboarding, ¿no? Cómo podemos, a través de un chatbot, generar un acompañamiento 24/7 a todas esas personas que se incorporan a la compañía, respondiendo en tiempo real a aquellas dudas que les surjan, lo que no quita
que por supuesto no haya personas detrás de ese proyecto de onboarding y esto sea una herramienta complementaria, pero sí que nos puede ayudar a solucionar este tipo de cuestiones de una manera ágil y eficiente, sobre todo cuando son preguntas repetitivas. Si nos vamos a la siguiente slide, Marta, en concreto el proyecto de CaixaBank, bueno, el nombre de su bot es Neo y el objetivo de utilizar tecnología conversacional básicamente era porque querían agilizar la resolución de las preguntas frecuentes de los empleados, ¿vale? El inicio de este proyecto se remonta a principios de 2014 cuando comenzaron a trabajar en un chatbot de la mano de IBM Watson, como veis ahí en la tecnología que utilizaron. Y se enfocaron en dar respuesta a las preguntas del equipo comercial sobre servicios que iban dirigidos a clientes empresa, ¿vale? Y que operaban a nivel mundial. Los resultados de este primer piloto fueron muy positivos y la compañía decidió aumentar el alcance del bot, tratando de que se convirtiera en un asistente único que pudiera resolver cualquier duda de un empleado, ¿vale? Y con el objetivo también de mejorar el servicio del banco y lograr pues, una mayor eficiencia en costes. Si nos vamos a la siguiente, Marta, con ese objetivo renovado y con los aprendizajes que habían tenido desde ese 2014, el departamento de IT, junto al de eficiencia y comunicación, comienzan a redefinir el árbol conversacional del bot partiendo de todo ese conocimiento de negocio. Y según sus primeras estimaciones, pues el 80% de las consultas operativas que se realizaban en la actualidad por parte de los empleados iban a quedar resueltas con esta solución. En la actualidad, el bot está dando respuesta a 34 áreas de negocio diferentes y alcanzan una media de 20.000 preguntas diarias de empleados sobre diferentes temáticas. ¿Cómo acceden los empleados al bot? Pues de manera sencilla y donde y como quieran y en el momento que quieran y accesible desde cualquier lugar, ¿no? Los usuarios tan solo tienen que entrar en la intranet desde el terminal de trabajo y el chatbot se despliega en la home y en formato pop-up en diferentes ventanas. Para que esto haya sido posible, la verdad es que es impresionante bueno, pues cuando compartieron el caso con nosotros durante la presentación del white paper, porque CaixaBank e IBM han entrenado al sistema utilizando más de 60.000 variaciones de posibles preguntas, 60.000. Y además, pues el sistema es capaz de autoaprender de las consultas recibidas y esto le permite también enriquecer su nivel de comprensión del lenguaje, ¿vale? Lo que también mejora su capacidad de respuesta. En cuanto al tema de personalidad de marca, Neo pues mantiene el tono y el estilo que utilizan en todas las comunicaciones internas dentro de CaixaBank. Y eso es todo, Marta. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Carmen. La verdad es que con un proyectazo así, ¿no? De comunicación interna, en estos momentos además que la comunicación interna es tan necesaria como estamos viendo, pues se nos plantea un reto a todos los profesionales de comunicación. Es verdad que de los asistentes que estáis hoy aquí, muchos venís de centros tecnológicos, no disponéis en casi ninguna estructura de departamento de comunicación interna, de departamento de comunicación externa, de departamento de marketing tan diferenciado. Entonces, conviene mucho que conozcamos las posibilidades que tiene, como nos va a seguir comentando ahora Ángel, bueno, pues porque afrontar el reto de comunicarnos y reforzar el sentido de pertenencia de todos los empleados de las organizaciones a través de este tipo de tecnologías, pues vamos, a mí me parece apasionante, ¿no? Pues Ángel, cuando quieras. Genial. Marta, muchísimas gracias a Fedit por la invitación y a todos los que me habéis precedido por toda la información que habéis dado. En ese sentido, quería hacer antes de compartir la presentación, un pequeño repaso, ¿no? Yo creo que se ha hablado de decisiones previas, objetivos, el canal que se adapta a la necesidad que pretendo cubrir, diseño, en qué momento involucrar integraciones, equipo.
Yo creo que, por dar una simple pincelada, es decir, tenemos un extra y yo diría aquí que sería costes, datos y tecnología, ¿vale? Seguramente los que habéis visto el vídeo de L'Olencello, en general yo siempre, cuando tengo la oportunidad de proyectarlo, digo, habéis visto el vídeo, te ha dado la sensación de que es magia, ahora quédate con la parte del vídeo en la que se dice el número de personas que estuvo involucrado, ¿vale? Porque se habla muy a la ligera de inteligencia artificial y se piensa que es magia, pero de magia tampoco tiene tanto, ¿vale? Es decir, no te crea unas conversaciones de forma autónoma ni nada por el estilo. Entonces, en términos de tecnología, ¿vale? Quedaros con que tenemos un pool de tecnologías en el mercado, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en el caso de ITV, de L'Olencello, al final una tecnología allá en 2017, en WhatsApp cuando no se podían hacer chatbots, al final tuvo 1 millón de interacciones en solo 10 días, entonces tuvimos que hacer una tecnología que permitiese el castellano, el euskera y además que estuviese desplegado en on-premise en sus servidores para nosotros no mantener información del número de teléfono ni las conversaciones que mantenía la gente. Es decir, hay herramientas comerciales, pero las herramientas comerciales generalmente son en formato cloud, ¿vale? Entonces, tenemos un abanico de tecnologías a nuestro alcance bastante amplio, ¿vale? Y nosotros, como ejemplo, en Gran Canaria utilizamos una pieza de backend conectada a Dialogflow para la parte de entendimiento, en un proyecto con el Servicio Gallego de Salud, de gestión de guardias de hospital, pues un backend propietario con notificaciones en Telegram entre los propios médicos y luego hay una pieza de IBM, ¿vale? Entonces, tenemos un pool de tecnología a nuestra disposición, hay proyectos que son más de operativa, por ejemplo, nosotros tenemos en Manpower, otro más de atención al cliente, por ejemplo, Metro Sevilla en WhatsApp, con derivación a agente en función de si el agente está disponible porque es horario de atención al cliente. Es decir, esto de la tecnología, quedaros con que no es tanto magia, sino un pool de tecnologías y de posibilidades. Las posibilidades sí que son en ese sentido ciertas, pero los proyectos hay que trabajar. Voy a compartir pantalla porque en ese sentido, vale, a mí me habían pedido que aborde un poco sobre casos en recursos humanos, ¿vale? No sé si ya estáis viendo la pantalla. Sí, la vemos, Ángel. Entonces, más allá de... No quería trasladar miedo, sino que al final hay un mundo de oportunidades, pero que al final en nuestra experiencia, que llevamos 3 años exclusivamente dedicados a esto, somos una boutique especializada, cada proyecto a nivel de tecnología tiene más sentido utilizar un modelo u otro, ¿vale? Por así decirlo. Sobre nosotros, como decía, al final nos dedicamos a hacer chatbot y voice apps en todo tipo de entornos y además nos especializamos en 2017 ya en WhatsApp y para todo tipo de compañías, desde compañías más conocidas y grandes, tipo Inditex, Pernod Ricard, Sanofi y Samsung, Andorra Telecom, hasta otras que son pymes. Y además, por número de skills en Alexa publicados, somos uno de los principales desarrolladores en España. Tenemos más de 20 skills publicadas. Si nos ceñimos al ámbito de los recursos humanos, que es lo que vamos a abordar ahora en esta sesión, quedaros una pincelada. Con recursos humanos podemos abordar todo el ciclo de vida del empleado, desde la parte de captación, como la parte del onboarding de bienvenida, el caso de asistente al empleado, con un alcance diferenciado, ¿vale? Pero que tenemos como ejemplo el caso que acaba de contar Carmen sobre Caixa, ¿vale? Y luego casos de uso concretos, que a mí me gusta explicar que en un mundo pasado se hacía generalmente una aplicación móvil, pues ahora resulta que también lo podemos hacer dentro de una aplicación de mensajería. Por ejemplo, ¿qué corporate no conocemos que no tenga una aplicación para reserva de sala interna, que sea web, o sea, ostras, ahora tenemos la oportunidad de hacerlo también de manera conversacional en otros entornos como aplicaciones de mensajería, por poner un ejemplo. Captación de empleados. Nuestra experiencia aquí con un chatbot en un corporate, en un retailer que ya está activo en cinco países, ¿vale? Es que al final, cuando tú quieres captar a un público joven, geolocalizado, el ratio de conversión entre hacer un ads en Facebook que lleve a la landing de careers para que la persona se registre versus que salte el chatbot en Facebook para que la persona comience el proceso de suscripción a una entrevista, los ratios de conversión son completamente diferentes, ¿vale? Y para comprender el caso voy a un segundo compartiros un vídeo, ¿vale? Que al final es de manera conversacional ir captando los datos necesarios para registrar en el ATS, es decir, en la herramienta desde que por así decirlo, el ATS en el mundo del recurso humano, ¿no? Efectivamente es la herramienta en la que
todos los candidatos, sean de la fuente de la que vengan, se recopilan, ¿vale? Es el sistema que centraliza, independientemente si viene de InfoJobs o del canal que sea. Voy a intentar cambiar un segundo para compartir pantalla de un vídeo para que veamos, por ejemplo, que sería un proceso de captación. Esto de captación, quedaros con que realmente esto está aplicado en el ámbito de recursos humanos, pero ya en 2017 teníamos un chat de captación de leads en sector seguro, que era en WhatsApp, en Facebook y en Telegram, ¿vale? Al final lo que tenemos es una forma conversacional que en algunas veces tiene sentido, en otras veces no tiene por qué tenerlo, ¿vale? En función de si tu orientación, atención al cliente o es captación. Pero bueno, esto para que veáis un caso exclusivo de recursos humanos. Voy a cambiar la pantalla, si me lo permitís. ¿Se ve la pantalla? ¿Un vídeo? Sí. Se ve la pantalla, sí. Fenomenal. Le doy. Fenomenal, ¿vale? Entonces esto, por así decirlo, porque comprendáis un poco la tecnología, tenemos un proceso que es lo que nosotros pretendemos, que es conseguir los datos de un candidato que pueda estar interesado, consiguiendo que los ratios de captación sean mayores, porque al final nos estamos, como decía antes Patricia, el canal, claro, es que los canales son Instagram y Facebook, en este caso estamos sobre Facebook. Y además, ¿qué peculiar tiene un chat? Y es que, a diferencia de una web o una app, que tú tienes lo que tienes, en un chat tú siempre puedes preguntar lo que tú quieras, ¿vale? Es decir, aunque tú hagas una pregunta con el chatbot, la persona te puede, en lugar de contestarte a la pregunta y tú estar preparado para las diferentes formas de contestar esa misma pregunta, la persona que pueda saltar con una consulta. Entonces aquí ya hay que meterle cierta inteligencia de negocio, en este caso muy orientado hacia el formato captación, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, lo que estamos haciendo, y que es algo que no sería en atención al cliente, es si en medio del proceso una persona lanza una duda y en lugar de, el chatbot identifica, en lugar de estar dando respuestas, es una duda, va al motor de entendimiento y en lugar de darte tu respuesta, te dice, hey, veo que tienes una duda, pero si te parece la hacemos al final, ¿vale? ¿Para qué? Para que la persona no pierda el hilo, porque ¿qué ocurre si le dejas que pierda el hilo? Que hace una segunda consulta y hace que mucha menos gente termine el proceso. Sin embargo, si le indicas que las consultas van al final, el ratio de conversión es mucho mayor, ¿vale? Que es el objetivo de algo de captación, y luego lo que descubres es que la gente se olvida hasta de hacer las consultas que hacía, ¿vale? Pero bueno, al final hay que ponerle, lo que quiero transmitir es que hay que ponerle a todos los chatbots inteligencia de negocio, ¿vale? Es decir, que al final somos las personas las que mandamos sobre la tecnología y no al revés, ¿vale? Para seguir y cumplir con el objetivo que perseguimos, ¿vale? Ahora, voy a volver a compartir y como de tiempo voy algo regular, voy a proyectar una pequeña slide, ¿vale? Pero bueno, aquí este es el vídeo que acabamos de ver, ¿no? Al final los datos se vuelcan en el ATS porque de nada sirve que los datos estén por ahí en un chatbot, al final los datos tienen que estar en el aplicativo donde se vuelcan todos los candidatos. Las mejoras de ratio de conversación son bastante elevadas, está testeado en varios continentes con varios idiomas. Al final las preguntas las vamos adaptando en función de lo que el usuario ha contestado previamente. Están adaptadas de forma estática previa por país porque se adapta a la legislación, ¿no? Como decía aquí, respuestas
previas, y además incluso tenemos un entrenamiento que es diferente para un español y un español mexicano, ¿vale? Para que os situéis. Y ahora, si me lo permitís, voy a compartiros un enlace directamente de lo que sería, por ejemplo, un prototipo de posibles chatbots de onboarding, ¿vale? Para explicar sobre la marcha cuáles serían las posibilidades. Y con eso termino. Entonces, veíamos en el caso que explicaba Carmen, al final un chatbot, un asistente al empleado general para cualquier tipo de consulta. Eso al final el ámbito de actuación es amplio, porque es cualquier consulta que pueda tener un empleado. Ahora bien, ese caso, por ejemplo, nosotros trabajamos con Andorra Telecom, con Pernod Ricard en España, con varios corporates. Si nos lo trasladamos hacia algo específico, que es, oye, no, vamos a hacer algo que sea un poco, sobre todo para la gente que a día de hoy comienza en las compañías, que sea un poco más dinámico, podemos decir, oye, pues un caso específico de un chatbot de atención al empleado podría ser un chatbot de acompañamiento del onboarding. ¿Por qué? Porque la gente suele tener dudas sobre sus responsables, sobre cómo temas de imputación de horas, sobre los cursos que tienes que hacer al inicio cuando empiezas de anti-money laundering. Es decir, hay ciertas cosas que al final, bueno, pues puede tener sentido tener un chatbot, que es algo que puedes hacer con un toque un poco más cercano, que sirva de ayuda, ¿vale? Y esto en ningún caso elimina lo que sería un área de recursos humanos o un mentor en la compañía, ¿vale? Pero es otra forma de darle autonomía al empleado que pueda ir resolviéndose ciertas dudas, porque aunque esa capa humana siempre la vamos a tener, los humanos generalmente a día de hoy siempre solemos estar algo ocupados, ¿vale? Pues no sé si veis la pantalla. Sí, ¿vale? La vemos, Tenemos a nuestro amigo Miguelón, ¿vale? Dice, aquí te acompañaré durante las primeras semanas de trabajo. Y aquí realmente, en este tipo de chatbot, al final podemos incluir, al final lo que tenemos que pensar es, pues el alcance de esto es mucho más acotado que el que sería un asistente general para todos los empleados. Y al final a nivel compañía lo que tenemos que valorar es, pues tenemos un número de empleados nuevos que nos haga sentido invertir, ¿vale? Lo planteo ya desde un punto de vista de negocio, ¿vale? No desde un punto de vista de la tecnología. ¿Tiene sentido invertir en un chatbot de onboarding o tiene más sentido invertir en un chatbot general de atención al empleado? La realidad es que un chatbot general de atención al empleado, de ayuda, soporte al empleado, hay diferentes, tú puedes llegar a implementar hasta diferentes niveles de profundidad, ¿vale? En atención al empleado. Yo siempre explico que tú cuando a recursos humanos le haces una consulta, recursos humanos lo que te dice es cómo tienes que proceder, pero no lo hace por ti, ¿vale? En este caso no es lo mismo un chatbot de atención al empleado que cuando tú le digas cómo tenía que imputar ciertas horas, te diga cómo hacerlo, o cuando le consultes cómo se accedía a temas de nóminas, etcétera, etcétera, o temas de modificar el IRPF, te digas dónde tenías que hacerlo, que es lo que te diría recursos humanos, versus que lo haga dentro del chat. A esa segunda parte es donde estamos complicando generalmente los proyectos porque nos metemos en integraciones contra diferentes sistemas. Y ya os podréis imaginar que al final quien te implemente o te desarrolle el chatbot no puede vivir alejado de quien gestiona a día de hoy los sistemas, ¿vale? Entonces, bueno, hay que planificar, etcétera, etcétera, y complicaríamos los proyectos. Pero claro, ese proyecto de atención general al empleado, si bien es más grande, pues generalmente lo que daremos es más servicio a mucho más empleados, ¿vale? Pero bueno, simplemente porque tengáis una visión más allá de la tecnología de objetivos de negocio y cuestiones que hay que plantearse. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que es un caso que tiene la compañía mucho interés en que la persona sí o sí haga durante la primera semana ciertos cursos, ¿vale? Pues nada, aquí lo primero que le enseñas es temas de cursos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno, me dicen, dar los mensajes que queramos dar, reforzando, es decir, vamos teniendo una interacción con el usuario que, si bien la podríamos tener en una web, esto es un formato un poco más cercano, ¿vale?
pero sin más. Yo, el objetivo que tenía hoy, sobre todo con el tiempo que tenía, era pues daros a conocer bueno, que ni hay una tecnología, sino hay miles. En función del caso de uso, tiene más sentido una u otra, hay que tomar decisiones sobre el caso de uso, sobre el canal, etcétera, etcétera, pero el mundo de posibilidades efectivamente está ahí. Y efectivamente, para que un proyecto tenga duración, y este tipo de proyectos, que al final hay que entrenar, no es una cosa, no es un proyecto de 2 meses, ¿vale? Sí que para garantizar su éxito a futuro y que no termine muriendo por el camino, es súper importante elegir aquello que realmente aporte valor y que aporte un ROI positivo. Así que nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos el martes que viene. Pues muchísimas gracias, Ángel. La verdad es que son conceptos, pues eso, súper interesantes que se nos plantean como para abrir un enorme mundo de posibilidades, ¿no? A mí se me ocurren varias, pero al final podemos incluso llegar a tratar a los chatbots como una más dentro de la compañía, ¿no? Sobre todo cuando además trabajamos esa parte de su personalidad y de su tono de una forma muy identificada con la marca, ¿no? Bueno, pues desde el ámbito de la comunicación interna también, aunque la función sea también el onboarding, el acompañamiento de recursos humanos, pues creo que tenemos ahí pues es un mundo por descubrir, ¿no? Y muchas posibilidades que se nos plantean. Pues fenomenal. Pues nada, vamos para ir finalizando, hablar con David Millet, que es responsable, no tengo bien tu cargo, David, ahora mismo, perdóname, director del área de negocio de MP Software, exactamente, y con Marc Castaño, que es Data Scientist Director de Good Reverse. Good Reverse es una consultora y agencia creativa de estrategia digital, y nos vais a centrar un poco más el tema en 2 casos de éxito en departamentos comerciales. Mar, comienzas contándonos el caso Lexus, y David continuará hablándonos de un caso más B2B, ¿no? Dentro de tu compañía en el que hayas trabajado. Así que Mar, pues cuando quieras. Muy buenas, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. ¿La estáis viendo? Sí. Perfecto. Pues en mi caso os voy a comentar un proyecto que hemos desarrollado para Lexus Europa. Llevamos muchos años trabajando con ellos y uno de los principales valores que trabaja la marca es lo que se denomina el omotenashi en japonés, y realmente lo que intenta es trasladar todo lo que es el concepto de la hospitalidad japonesa, ¿no? a lo que es la experiencia del usuario, ¿no? Para ellos es muy importante que cuando empezamos a trabajar con ellos entendamos muy bien los valores de la marca y lo traslademos al ecosistema digital, ¿no? Y trasladar esa hospitalidad al ecosistema digital pues implica, ¿no? el tener que anticiparse a las necesidades de los clientes, las que está expresando y las que no, el tener también esa atención a los detalles, ¿no? Las pequeñas cosas siempre está la importancia, ¿no? Y entonces, pues bueno, también no perder de vista, ¿no? En que tenemos que cuidar hasta el más mínimo detalle, y también el expresar gratitud, ¿no? Nuestros clientes siempre tienen la opción de elegirnos a nosotros u a otros, pero eso no es obvio para que mostremos siempre ese respeto y esa gratitud a las personas, ¿no? Entonces, dentro de este marco, este mindset conceptual, pues lo que ellos nos solicitaban era el hacer o desarrollar alguna idea innovadora que trasladara este concepto y lo uniese y lo ligase a incrementar el número de reservas que se hacían de los test drive, ¿no? De las pruebas de conducción que solicitaban los clientes. Ahí competíamos, o bueno, nos comparábamos con lo que era la propia web, donde tú puedes solicitar ese tipo de servicio. Y luego, pues indudablemente lo que querían era que creáramos una experiencia única para el cliente en el que fuera lo más personalizada posible, y indudablemente pues siempre acompañase lo que fuera la generación de leads y el incremento en las ventas. Para ello pues desarrollamos un chatbot, en este caso fue en el entorno de Facebook Messenger, y os voy a poner en el vídeo para que veáis un poco cuál es la experiencia de usuario que se desarrolló. Primero había una fase de bienvenida, de recibimiento a nuestro posible cliente, a nuestro posible lead,
y a partir de ahí pues le dábamos un poco la opción, ¿no? de poder pues, bueno, entender más o conocer más cuáles eran cómo funcionaba la tecnología híbrida, cuáles eran las características de los motores, también las fiabilidades. Y a partir de ahí, pues una vez que el cliente nos mostraba una selección, pues le proporcionábamos esa información. También le dábamos la oportunidad de poder ver los distintos modelos que utilizaban esta tecnología y poder compararlos y poder entender cuáles eran sus características específicas, conocer distintas reviews que tuvieran en la marca sobre esos modelos y proporcionarles toda esa información que para ellos pudiera ser relevante. Cuando ya finalmente se decanta por un modelo, lo que hacemos ya es darle la oportunidad de poder seleccionar ese servicio de test drive y poder concertar una reunión a través del propio chatbot para poder ir a hacer la prueba, ¿no? En este caso va a seleccionar uno de los dos modelos y a partir de ahí ya le damos la oportunidad de realizar la solicitud de la prueba de conducción. Para poder también pues hacer esa experiencia mucho más atractiva, lo que le pedíamos al usuario o al lead era que nos facilitara, ¿no? Se nos compartiera su localización con el objetivo de proporcionarle distintos concesionarios que estuvieran en un radio de unos kilómetros preestablecidos y seleccionar en cuál de los concesionarios ir a hacer la prueba. Una vez que él solucionaba uno de ellos, pues ya lo que le solicitábamos era la fecha y el momento en el que podría realizar esa prueba. A partir de aquí, que ya no está adjuntado en la propia grabación, pues ya le solicitábamos todos los datos personales para tener toda la información trasladada al propio concesionario y que la visita fuera concertada sin ningún tipo de problema. También a través de Facebook Messenger lo que hacíamos era configurar distintas alertas para avisarle de que tenía pendiente esa reserva para realizar la prueba de conducción. Y por último, pues bueno, dentro del chatbot y atendiendo un poco a esa hospitalidad, también le preguntábamos al cliente si el día que le recibiéramos pues prefería tomarse un té o un café, ¿no? Siempre, como decíamos, hay que poner esos pequeños detalles que pudieran pues, bueno, forzar una sonrisa dentro de nuestro cliente y facilitar que la experiencia de usuario fuera mucho mejor. Aquí podéis ver un poco reflejado cómo abordamos estos proyectos y como bien comentaban antes tanto Patricia como Carmen, por un lado lo que es el caso de uso tiene que estar bien seleccionado y en este caso pues nuestro objetivo era pues bueno, ver cómo sería la competencia contra la web de que la gestión de las reservas de las pruebas de conducción se realizase a través del chatbot y siempre trasladando un poco esa percepción de la marca y esos atributos de hospitalidad que comentábamos. En el User Journey lo que básicamente contemplábamos era pues, todas las fases, desde la awareness hasta la consideración de la marca y también teníamos ciertos elementos de educación, ¿no? El que cualquier duda que pudiera presentársele sobre lo que era la tecnología híbrida y otros elementos de las especificaciones técnicas y características que el cliente quisiera conocer, pues facilitarle toda la información. Podéis ver cuáles son los canales de entrada a la izquierda, se acompañó de una pequeña campaña geolocalizada con el objetivo de bueno, focalizarnos en personas que estuvieran cercanas a los concesionarios en los que abordamos la ejecución de los test-through y a partir de ahí pues íbamos definiendo los distintos recorridos y los puntos en los que los clientes tenían o los leads tenían que interactuar con nosotros
y asimismo también todas las interacciones que son lo que están visualizadas en las cajitas grises con otros sistemas de la compañía, pues para facilitarle la información o solicitar información relativa a los concesionarios. En cuanto a... Ay, perdonad, que no sé por qué no... Ah, ya está. En cuanto a los resultados, pues lanzamos el piloto inicialmente con 3 concesionarios y fue en finales del 2018 y fue tan buena la acogida que se decidió trasladar al resto de concesionarios que estaban en el Reino Unido. A partir de ahí pues conseguimos más de 1.900 visitas al bot en las 6 semanas que estuvo disponible el bot, con una interacción media de 7 consultas o 7 pues solicitudes de información dentro del propio chatbot de los leads. Generamos en torno a los 150 leads y de esos 150 leads sabemos que se vendieron 3 coches, con lo cual pues bueno, fue una acción realmente que a la marca le resultó muy satisfactoria y a partir de aquí pues estamos desarrollando ya otras líneas de trabajo para incorporar este tipo de soluciones más innovadoras para la captación de leads en otros ámbitos de la compañía. Muchas gracias y cedo el paso a David. Pues David, sí. cuando quiera. Muchas gracias, Mar. Perfecto, pues muchas gracias por la invitación. Voy a compartir la pantalla primero. ¿La estáis viendo? Sí. Perfecto. La vemos perfectamente. Pues bien, voy a compartir con vosotros otro caso práctico, una aplicación de la tecnología conversacional, pero en este caso no para nosotros, sino para nuestros clientes. MPM es una compañía tecnológica que desarrolla software de gestión para el sector de la distribución aseguradora. O sea, todo lo que son corredurías, brokers de seguros, pero no solo eso, sino todo lo que son bancas seguros o incluso el retail, estilo Corte Inglés, Carrefour, o sea, cualquier empresa que como negocio complementario pues se aproxima al mercado tanto de particular como de empresa para vender seguros. Entonces, lo que nos planteamos como compañía tecnológica es cómo podíamos proveer a nuestras soluciones de tecnología conversacional para permitir a nuestros clientes atender a sus clientes en un modelo omnicanal, es decir, que pudieran utilizar los canales digitales junto a los canales más tradicionales que están llevando de alguna manera en la actualidad. Esta estrategia, ya digo, la dibujamos como omnicanal y por tanto está totalmente integrado a los procesos de negocio, no solo de atención al cliente, ya lo veremos, de lo que es un broker de seguros, ¿no? Le llamamos el Evia Bot porque nuestro producto es el Evia, el que vendemos en el mercado, y lo que pretendíamos es intentar dar una solución paquetizada a cada uno de nuestros clientes. Eso evidentemente incorpora un nivel de complejidad adicional, ¿no? Porque ya no es una aplicación práctica en un cliente final, sino es integrado con nuestro software, cómo éramos capaces de paquetizar esto para nuestros clientes, teniendo en cuenta que evidentemente había una parte que era genérica y por tanto más sectorial y más de preguntas-respuestas que pudieran de alguna manera presentarse en todos los clientes, pero también una capa que nos permitiera particularizar lo que es el conocimiento a cada una de las empresas. Cada una de las empresas que puede tener sus particularidades y puede tener su negocio de alguna manera diferente o en algunos aspectos diferentes a los de otros, ¿no? Y entonces teníamos que plantear esto desde un punto de vista más genérico. Eso por compartir en nuestro proceso, a la hora de identificar los casos de uso que queríamos automatizar, dedicamos bastante tiempo, en este caso también con Chatbot Chocolate, a analizar qué casos, ¿vale?, se les iba a plantear a nuestros clientes y en algunos casos diferenciar, oye, y si hubiera aquí una condición particular, ¿cómo la podríamos tratar? El primer paso del proyecto ha sido desarrollarlo en Facebook Messenger, sobre todo orientado a aquellos clientes
que tienen página pues, en Facebook y por tanto se dirigen tanto a empresa particular, pyme o usuario particular. Y entonces lo hemos integrado totalmente con Facebook Messenger, evidentemente. Teníamos claro que queríamos proveer esta herramienta no solo como medio de que nuestros clientes atendiesen a los suyos, sino también a cliente potencial. De esta forma permitimos, ¿vale?, que clientes potenciales interactúen, ¿vale?, con el chatbot, no solo a nivel de pregunta-respuesta, sino incluso, como veremos ahora, a la hora de contratar determinados productos. Y por eso, en un sector como este, que además es el sector asegurador, el tema de la política de privacidad pues es muy importante. Evidentemente, como en algún otro caso, es lo primero, ¿vale?, que un usuario, una empresa, pues da de aceptar a la hora de interactuar con el bot. Fijaos, lo que os decía es, como esto está integrado con nuestras soluciones, lo que permite a un cliente, si interactúa como potencial, no es necesario identificarse como cliente, pero puede hacerlo, en cualquier momento puede hacer el login y eso lo que le va a permitir es interactuar con el bot a la hora de consultar, modificar e interactuar con los datos que tiene ese broker de sus seguros, de forma que puede modificar su dirección, si se ha cambiado de domicilio, puede modificar o consultar los datos de su cuenta bancaria, los datos de su póliza, las coberturas que cubren sus pólizas. Además, todo esto acompañado, que aquí está la parte de aprendizaje, de toda una base de datos de conocimiento que hemos invertido más sectorial, ¿no? ¿Qué es una cobertura? ¿Qué es lo que está cubierto en mi seguro de salud? ¿Qué es lo que está excluido? Oye, ¿cómo puedo proceder a dar de alta un siniestro? Todo esto, en la medida en que un cliente está identificado, puede hacerlo a través del bot. En muchos casos, incluso llegando a tarificar online y contratar productos nuevos. Oye, me he comprado un coche y quiero de alguna manera ver cuál es el precio del seguro con las modalidades que yo tengo, a todo riesgo o a terceros. Entonces el bot permite este nivel de diálogo y permite incluso calcular y llegar a contratar en este sentido pues un determinado producto, o en todo caso pasar a un agente comercial para, ¿vale?, acabar la contratación, que en estos casos pues evidentemente es más farragosa porque hay firma de contratos, pero nuestra intención es cada vez descargar más en el bot pues procesos, ¿vale?, que está haciendo en la actualidad el broker y se pueden descargar sobre el propio usuario y sobre el bot, automatizándolos en mayor o menor medida. Un aspecto muy importante es, como queríamos dar una experiencia omnicanal y está integrado con nuestro software, las conversaciones se almacenan y con lo cual nuestro cliente siempre tiene una visión 360 de todas esas interacciones, se hayan iniciado desde el bot o se hayan iniciado desde otro canal y luego continúa por el bot. Con lo cual, el cliente escoge el canal más adecuado en función de su momento y puede comenzar por un teléfono o por un email y después pasar a un tema del bot. Queríamos proporcionar esa experiencia omnicanal, ¿vale?, de cara a nuestros clientes. Evidentemente, no lo he comentado, en cualquier momento el usuario tiene la potestad de acudir a un agente y ese agente recibe en nuestra solución de software, ¿vale?, la petición de interacción y tiene toda la historia de interacciones, ya sean las que se han producido en el bot o se hayan producido por otro tipo de canales. Decía que era muy importante el tema de la base de datos de conocimiento sectorial y allí estamos también invirtiendo nosotros tiempo. Una de las ventajas que vamos a tener como compañía que hemos implementado esta tecnología para nuestros clientes es que todo lo que es el aprendizaje lo vamos a centralizar nosotros y de forma que todas las cuestiones
que los bots en nuestros clientes no puedan resolver, nosotros somos capaces de recibirlas de forma centralizada y de resolverlas, con lo cual el valor que estamos dando a todos nuestros clientes es de alguna manera mucho mayor, ¿no? Porque cualquier cuestión que se genere en un cliente luego puede ser extrapolada a todo el resto. Y por otro lado, esa necesidad de que la base de datos de conocimiento en un nivel fuera compartida para todos los clientes, pero en muchos casos fuera particular, atendiendo a necesidades pues, tanto de negocio o particulares o incluso de la propia organizativas de cada uno de los brokers. Entonces tenemos como dos niveles ahí de personalización que permite incluso que el broker pueda también llegar a entrenar pues, el bot en cuestiones que ya son particulares a su negocio. Un aspecto muy importante también y que estamos ahora también trabajando es, evidentemente, en muchos casos los brokers son intermediarios y cuando, por ejemplo, se producen pues, necesidad de siniestros o de utilizar hoy los seguros de salud, en muchos casos, pues queríamos que esto estuviese también contemplado. Entonces, nos conectamos con las compañías aseguradoras y mostramos información tanto en este caso es un seguro de salud, de los cuadros médicos, de los teléfonos de atención. Y bueno, nuestras soluciones en la actualidad ya están interactuando de forma online, ¿vale? En todos los procesos, tanto de contratación como también de gestión de siniestros. Y queremos llevar ese automatismo también en el bot, de forma que incluso un cliente de nuestro broker pueda llegar a gestionar un siniestro totalmente, ¿vale? Directamente con la compañía, pero con el conocimiento del broker, del intermediario, de forma automática, asistida por el bot, pero de forma automática. Estamos ahora abordando el canal de WhatsApp y lo vamos a hacer conjuntamente también con el canal de web, porque vemos que en esta estrategia omnicanal que os comentábamos, el bot puede interactuar tanto desde Facebook y WhatsApp como tecnologías así más conversacionales, pero queríamos ponerlo a disposición de nuestros clientes para que también lo habilitasen en sus webs, de forma que tanto todos los clientes y potenciales que accediesen a su web tuviesen las mismas posibilidades que les estamos ofreciendo en WhatsApp y en Facebook Messenger. WhatsApp tiene una doble complejidad. La primera complejidad es el hecho de, bueno, que igual que Facebook Messenger te permite un grafismo y unos botones y unas opciones de menú, pues en WhatsApp tiene que pasarse todo a nivel conversacional. Y claro, determinados procesos pues son complejos y ahí es donde hemos de analizar como caso de uso cuál es la forma más óptima de un proceso que tiene varias opciones de llevarlo a una conversación, ¿no? En este caso. El segundo problema es que, como bien sabéis, WhatsApp es gratuito para los particulares, pero en el momento en que quieres automatizar pues, conversaciones y más a través de procesos y templates, pues tiene un coste que en este caso tiene que asumir el cliente. Y ahí hay varios modelos, pero sí que es verdad que es una cuestión que dentro del proyecto se ha de analizar para ver de qué forma, qué sistema de costes trasladas, pues en este caso, en nuestro caso, al cliente, que le sea más beneficioso. O hay tarifas planas en función del número de mensajes, con lo cual, oye, no te preocupa, pero también hay tarifa que va en coste por mensaje. No es lo mismo que el mensaje que entendemos nosotros por particular, pero sí que es verdad que se tiene que mirar y es un aspecto que en cualquier proyecto se tiene que contemplar. Y por cuestiones de tiempo, ya sé que he ido un poquito rápido, pero he intentado acelerar para no demorarnos en la presentación. Yo me quedaría aquí. Si hubiera alguna pregunta, encantado de responderla en este espacio que demos ahora a los asistentes. Pues muchísimas gracias, David. Si tenemos alguna pregunta, yo tengo también, hay dos preguntas, una que nos la han hecho en el chat y la voy a lanzar a ver qué me coge el testigo, porque es una pregunta que supongo que a la que os habéis enfrentado, pero es por el coste, ¿no?
¿cuánto puede costar implantar un chatbot en nuestra organización? Entiendo que obviamente lo primero que vais a responder es que claro, en función de los objetivos y del proyecto que se vaya a abordar. Pero existen opciones, digamos, económicas, por así decir, para adaptar o implantar una tecnología, este tipo de tecnología conversacional, pues eso, en nuestras organizaciones. Son proyectos muy específicos y bueno, no muy ambiciosos, obviamente. A Sí, ver, bueno, ¿quién me contesta? Si quiere, contesto yo. A ver, pues yo diría que nos hemos encontrado con pilotos que para una empresa grande el piloto son 15.000 euros y para una empresa pequeña un piloto son 5.000 euros usando una herramienta comercial sin tener que desarrollar un backend específico por una necesidad súper concreta, sino un caso más generalizado de atención al cliente, asumiendo que la tecnología de la que se parte pues no va a dar para todo lo que quiera a futuro, ¿vale? Porque no se está montando algo a medida. Entonces, ahí ya de primeras ya diría que tenemos una franja. Luego, a nivel de canales, es muy importante lo que comentaba David, ¿vale? Hay canales como, en este caso, WhatsApp, que suele tener mucho coste cuando te mueves a corporates. Suele ser un canal que es relativamente caro y o sea, mentalmente hay que dar un paso hacia que el API de WhatsApp es de pago, que no se suele tener a priori, entonces un incrementar el mismo proyecto en Facebook o el mismo proyecto en WhatsApp, seguramente la mayoría de los casos tenga más sentido hacerlo en WhatsApp, pero WhatsApp tiene un coste que Facebook no tendría, ¿vale? Y luego a nivel de proyecto grande, pues nosotros hemos hecho también proyectos que directamente son 2 meses de diseño sin implementar y los costes de un perfil de diseño, pero yéndome a las charlas de WhatsApp Talk de Planeta Chatbot, pues claro, por ejemplo, el equipo de Buenos Aires pues tiene 5 personas dedicadas desde hace 2 años. Entonces, un equipo de 5 personas entre product, implementación, diseño, entrenamiento, para validar la respuesta en función de cada área del ayuntamiento. Entonces, un equipo de 5 personas de un perfil profesional, ¿qué le cuesta anualmente a una compañía? ¿Vale? Pues es una inversión, ¿vale? Todo depende de la apuesta del canal, ¿vale? Por ejemplo, en Buenos Aires, pues que ahora ya el canal principal se ha migrado todo hacia WhatsApp más app, pero es como cuando desarrollas una app de forma interna, pues tienes un equipo donde tienes un back, tienes un iOS, tienes un Android, en función de las necesidades de diseño, lo tienes en plantilla el diseñador o no, la capa de gestión, bueno, todo depende, pero si era por la pregunta también de que preguntaban por algo por lo que empezar, pues yo diría que hay casos en los que hablamos de 5.000 y otros que hablamos de 15.000, de ahí yo creo que hay que visualizar de, oye, pues hasta puedes tener un equipo internamente y que inicialmente sea externo. ¿Vale? Sí, sobre todo por algo que habéis dicho, ¿no? Que esto es, y bueno, viene también a colación el sector de innovación en el que nos movemos aquí, sobre todo los centros tecnológicos y las organizaciones que estamos hoy aquí en este webinar, y es que esto tiene que ser un proyecto a largo plazo, ¿no? Entiendo que la implantación de esta tecnología tiene que ser fruto de una decisión muy madurada y que la apuesta tiene que ser una inversión realmente, ¿no? Concebida como una inversión y no como un gasto, ¿no? Entiendo. Sí, de hecho, hay, Marta, compartirte, por ejemplo, un proyecto que viene a colación súper bien, que estamos haciendo actualmente, que entregamos en unas semanas, que para validar la tecnología, es un retailer, una marca que conocemos todos, ¿vale? Para validar la tecnología, primero se ha tomado un caso de uso de chatbot para tiendas, para sus empleados de tienda, de cara a comprender la tecnología, los esfuerzos de entrenamiento, y se ha elegido una tecnología que nos da mucha flexibilidad para comenzar rápido, pero que funcionalmente tiene ciertas limitaciones a futuro, ¿vale? Por ejemplo, el caso que ha presentado David de MPM. Eso no vale usar cualquier tecnología porque a la segunda cosa que quieras hacer se te ha quedado corto, ¿vale? Entonces, en este caso, como era un piloto para tiendas, a lo mejor, bueno, no pasaba nada en la selección de una tecnología que a lo mejor tenga limitaciones a futuro, pero es una forma de romper una barrera. Entonces, se ha elegido una tecnología que saben que tiene ciertas limitaciones, que si el día de mañana quisieran evolucionarlo hacia lo que quisieran, pues no lo podrían hacer, pero lo asumen porque es un piloto para algo que les vale. Pero el caso de B2C, como bueno, pues ya utilizaremos algo que sea de verdad como se hace un proyecto de mayor envergadura, sin ningún tipo de limitaciones, ¿vale? Que la limitación será presupuestaria en función de lo que cuesten hacer las cosas, pero que no vamos a tener
ningún problema. Entonces, hay casos en los que incluso por hacer un piloto se asume de hacerlo de la forma barata, por validar que funciona, ¿vale? Simplemente por ver que funciona y pues, si hace falta, se replica posteriormente sabiendo qué es lo que ha funcionado, pero con una tecnología que me permita montar el día de mañana la funcionalidad que yo quiera. Entonces ahí también se pueden hacer estrategias mixtas, porque lo que sí que es cierto, ¿vale? Es si hacemos un piloto para validar que algo funciona, luego es más fácil coger y que te asignen más presupuestos, ¿vale? Que al final esto nos pasa a todos, ¿no? Por así decirlo, que es el día a día de las compañías. Entonces esas combinaciones nosotros también nos las encontramos. Hacer algo rápido que permita validar la funcionalidad, que lo vean, lo prueben, que esté en producción, pero sabiendo que el día que lo queramos hacer grande, pues quizás tengamos que empezar desde cero, porque no hemos partido de una base que nos permita hacer lo que queramos, pero sí que nos ha permitido romper esa barrera de lanzar algo, probarlo en producción y ver los resultados. Perfecto. Vale. Muy bien. Teníamos una pregunta de Jesús. Voy a abrirte el micrófono. No sé si estás por aquí. Entiendo que sí. Jesús. A lo mejor como nos hemos ido de tiempo, pues nos ha dejado de escuchar. Pues nada, es que había levantado la mano, pero creo que no está. Vale, pues nada, si estás por ahí nos la puedes mandar por escrito y el próximo día os la intentamos resolver. Y yo para terminar me he quedado con un tema también y es sobre el aprendizaje de los chatbots, ¿no? Tanto en voicebots o sin voz. Y es si todos los proyectos que implementan este tipo de tecnología tienen detrás esa funcionalidad, es decir, que de alguna forma la máquina va aprendiendo en función de las respuestas que va ofreciendo de una forma automática, o si por el contrario hay un equipo humano detrás que tiene que ir también pues enseñándole a ampliar su propio campo de conocimiento. Si alguno de vosotros... Marta, yo como reflexión, que yo con el tema de la tecnología y lo que se publica en los medios y demás, yo soy súper contradictorio y polémico. Si tuviésemos un chatbot que aprende solo, pondríamos un chat live en la web y automáticamente, como va aprendiendo, tendría las conversaciones automáticas. Entonces todo el mundo tendría chatbot, por tanto los call centers, pues a lo mejor nos hubiésemos cargado el 70% de la gente que prefiere escribir por WhatsApp o por web. No es real, ¿vale? Entonces, partiendo de que de base yo tomaría esa ciencia ficción, todavía no estamos ahí, no significa que tú para cada interacción tengas que entrenar exactamente con lo que la persona te lo dice, ¿vale? Porque al final la tecnología lo que te permite es, en base a un dataset de entrenamiento, inferir qué es lo que te ha dicho el usuario para continuar con la conversación. Pero dicho eso, a mí siempre me gusta explicar. En los chatbots tenemos dos conceptos. Comprender qué es lo que nos quieren decir y luego dar la respuesta. Que sepamos qué nos quieren decir no significa que si yo soy un chatbot de un hotel y tengo enfrente otro hotel, como el chatbot del hotel de enfrente tiene la contraseña de la password, me la preguntan a mi hotel y mi chatbot va a dar la respuesta del de enfrente. No, las respuestas de mi chatbot son mis respuestas, ¿vale? Y luego una conversación, es decir, hay veces que para una pregunta, una conversación no es una respuesta directa, es decir, sino es mantener una conversación, un flujo conversacional, que aquí es donde entran los diseñadores, es decir, que hay perfiles de diseñadores porque esos flujos hay que diseñarlos y entrenarlos específicos, no se hace de manera automática. Pero la tecnología nos lo pone fácil para hacerlo, ¿vale? Pero que realmente los esfuerzos están ahí sí o sí, ¿vale? No quiero engañar a nadie. Otra cosa es que hagamos un bot que nosotros, por ejemplo, tenemos algún caso de bot de operaciones, de comunicación de hecho en el ámbito de recursos humanos, de comunicación con candidatos, donde se había utilizado ya directamente canal otro tipo de canales, y al final para comunicarte con candidatos lo que descubres es que la mejor forma es de forma manual por WhatsApp, porque por teléfono no te cogen el teléfono. Como decía Carmen antes, al inicio, y aquí metemos el concepto de asíncrono. Es decir, yo te mando la pregunta ahora a las 12:17 y tú igual me contestas a la 1 de la mañana, ¿vale? Pero eso no pasa por teléfono, ¿vale? Entonces, para ese tipo de bots, al final son bots 100% guiados, donde no tenemos un entrenamiento más allá de una diferente forma de decir sí o no, ¿vale? Entonces,
Incluso hay bots de procesos, de cosas tan sencillo que ni inteligencia artificial ni nada por el estilo, ¿vale? Para procesos que no necesito ni hacer un entrenamiento para que ya me aporten valor, ¿vale? Es decir, al final quedaros con que el universo de posibilidades es bastante amplio, pero que la parte de entrenamiento, que el chatbot me vaya a dar respuestas automáticas solo, no es tal que así. En 2017 Microsoft hizo un intento que la forma de entrenar el chatbot, pero es la forma de entrenar, ¿vale?, fuese automática cogiendo interacciones de Twitter. Es decir, yo entrenaba al chatbot de pregunta en Twitter y su respuesta, la pregunta con su respuesta. ¿Qué consiguieron? Que claro, que tú no estabas haciendo dar unas respuestas supervisadas. Es decir, que tú dijese, vale, yo quiero que dé esta respuesta ante esta interacción. Entonces, ¿qué pasó con el bot? Que terminó siendo racista. ¿Por qué? Porque tú lo habías alimentado, dejándolo a tu suerte, de las interacciones que tenía la gente a través de Twitter. Entonces, ¿dónde está aquí un perfil de marketing, de UX, un perfil de comunicación que valida el tono del mensaje del chat? Te lo has cargado por querer automatizar una parte de dar las respuestas, ¿vale? Entonces, no conozco a ningún cliente que quiere que al azar el chatbot de sus mensajes, ¿vale? Que al final, siempre como aspiracional de, oye, que esto sea lo más automático posible, sí que nos gusta, pero luego cuando llega, es que toda compañía quiere revisar el mensaje que va a dar su chatbot, es decir, no es para nada al azar ni muchísimo menos, ¿vale? Entonces, de ahí, de hecho, la involucración de perfiles de diseñadores conversacionales y de comunicación para alinear cómo queremos comunicarnos hacia la audiencia de ese chatbot, ¿vale? Porque si fuese automático no haría falta esos perfiles. Fenomenal. Bueno, pues mira, por lo menos tenemos oportunidades de nuevos empleos, ¿no?, de cara a que nos brinda esta tecnología. Muy bien, pues nada, yo creo que vamos a finalizar aquí. Bueno, agradeceros a todos vuestra participación. No sé si alguno de los ponentes quiere añadir algo más. Nos hemos ido un poquito de tiempo. Recordaros que el próximo día, el próximo 14 de julio, vamos a continuar con una parte práctica. Bueno, que la de hoy, la verdad es que ha sido muy práctica porque hemos visto todos los casos reales, ¿no?, que habéis implementado, pero sí que vamos a tratar de aterrizar un poquito más esa hoja de ruta que cualquier, bueno, pues que desde un departamento de comunicación o de marketing o comercial o de recursos humanos, pues podemos intentar abordar a la hora de decidir implantar una tecnología con bots al servicio de nuestra estrategia. Dicho lo cual, pues nada, agradeceros a todos, perdonad por los pequeños inconvenientes técnicos que hemos tenido. Bueno, pues se nos juntan a veces las complicaciones del directo y las tecnológicas también. Pero bueno, encantada de haber contado con vosotros, a todos los ponentes y panelistas y a todos los asistentes, pues nos vemos el próximo día. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buen día, hasta luego. Buen día. Hasta luego. Adiós. Adiós.